Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Confiamos en ti, Señor. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías todo soy. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Otra vez. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Envíame a mí. Heme aquí estoy. Tú me envías como soy. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¡Aleluya! ¡Hay unción en este lugar! Bien, mis estimados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde ya, porque son las 12:30 acá en el estado de Tabasco. Dios me los bendiga. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy interesante, ya que estamos viviendo tiempos postreros, como la Biblia lo dice. Recordemos que los tiempos postreros iniciaron a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y desde que el derramamiento del Espíritu Santo se dio en el aposento alto en Pentecostés. Así que estamos viviendo tiempos finales, y esperamos en el Señor, ¿verdad?, estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad?, les invitamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos hacer una oración para que el Señor nos guíe, nos ministre por medio de su bendita palabra, y que podamos, hermanos, ser edificados, ser consolados, ser exhortados esta mañana por medio del Espíritu de Dios y por la bendita palabra del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico, Padre, que hagas tu voluntad, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo.
Amén. Bien, mis estimados hermanos, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 5 al verso 6, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Hemos venido aprendiendo con la ayuda del Señor y de nuestra cobertura, hermanos, el apóstol Sergio Enríquez, que los 4 jinetes ya están cabalgando desde hace 100 años aproximadamente, no en su plenitud, porque la plenitud de estos sellos se va a dar en la pretribulación, tribulación y gran tribulación. Entonces, pero ya están cabalgando desde hace aproximadamente 100 años. Iniciaron cuando se dio la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1917. Este jinete, la Biblia dice que trae un arma, que es una balanza. Dicen muchas versiones, esta palabra viene del griego, hermanos, zugos, que usted lo puede encontrar en el numeral G2218 en el diccionario Strong, que significa yugo, servidumbre y balanza. Fíjese el significado que tiene esta palabra que encontramos pues aquí, la palabra zugos. El jinete lo que representa es un movimiento de inflación sin precedentes. O sea que el panorama del mundo se va a tornar oscuro, un panorama negro totalmente, y que jamás ha habido. Y esto, hermano, tiene que ver con el manejo del petróleo, y esto va a traer algunos problemas en el precio de todas las cosas. Así que estamos ya viviendo en estos tiempos, hermanos, que la Biblia nos presenta. La inflación aparece cuando el costo de producción aumenta, ya sea por el aumento de la materia prima, por la mano de obra o por el aumento de los impuestos. Eso provoca, hermanos, que el precio final del producto suba, y a eso se le llama inflación. Pero fíjese que también hay una inflación autoconstruida, que se da por la expectativa de los productos de que el precio subirá, y entonces buscan anticiparse a ello subiendo los precios primero. Entonces, esto, ahorita vamos a continuar hablando sobre ello, pero esto, cuando la Biblia habla de un caballo negro, de una balanza en la mano, del jinete que viene sobre ese caballo, hermanos, lo asociamos con el petróleo. El petróleo es uno de los principales recursos energéticos que, hermanos, afecta o beneficia la economía mundial. Pero el color negro también representa los cadáveres de las personas que sufren por muerte de inanición o por falta de alimentos, pues. Entonces, aquí cuando la Biblia habla de la balanza está representando medida, está representando control y está representando peso. Y fíjese que cuando hablamos de que ahora este jinete del caballo negro va a traer una balanza o trae una balanza en la mano y que representa medida, representa control y representa peso, hermanos, entonces estamos hablando de que viene un tiempo en que se va a controlar, y ya se está haciendo, hermanos, la alimentación, se va a controlar la economía, se va a controlar todo lo que tenga que ver, hermanos míos, con la economía mundial. Entonces, el jinete, dice la Biblia, que la sujeta,
tiene el control de todo lo que se coloca en ella, lo que nos recuerda que solamente van a poder comprar o vender los que tengan el yugo o comunión con el enemigo. Y aquí entonces entran algunos detalles que pues usted los puede analizar a la luz de las escrituras, que tienen que ver con el sello, con la marca de la bestia. Entonces, hermanos míos, quiere decir entonces que viene un control exagerado en la distribución de los alimentos. Va a haber un control exagerado incluso en la economía. Ya lo estamos viendo en China, por ejemplo, donde ya hay una moneda electrónica, ¿sí? Y entonces esto es algo que está sucediendo. El dólar está en peligro ahora mismo. Y entonces, hermanos, tenemos pues que ya estamos viviendo esto. Y si hablamos un poquito de historia, yo quiero compartirle algo, hermanos. Y no es que sepamos mucho, repito que este tema lo hemos tomado de la revista Rema, de La Voz de los Cinco Ministerios, que es, usted lo puede buscar en internet, hermanos, revista Rema del mes de mayo del 2020, o sea, del 2020. Y ahí, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que históricamente vemos que a partir de 1914 hubo varios movimientos económicos. Entre 1913 y 1920 hubo una fase de declive por la producción mundial industrial que cayó y que abrió la puerta a Estados Unidos de América, la cual quedaría, ¿verdad?, en aquellos tiempos como una potencia económica. Sin embargo, hermanos, en 1929 habla que en ese tiempo, de 1929 a 1933, se dio la Gran Depresión, que fue la peor crisis que ha vivido el capitalismo mundial en toda la historia. Entonces, hermanos, esto fue una crisis financiera y fue producida básicamente por una política de dinero fácil que otorgó créditos a una tasa de intereses muy baja. El jueves 24 de octubre de 1929, estamos hablando de un poquito de historia, pero el jueves 24 de octubre de 1929 inició el desplome de la bolsa de valores. La producción industrial en Estados Unidos cayó el 50% y en 1933 la tasa de desempleo era del 27%. Y fíjese que afectó a 13 millones de personas. Fue hasta 1947 que hubo una pequeña recuperación con un plan llamado Plan Marshall que reconstruyó Alemania Occidental. Ahora, estamos hablando de un caballo negro y que el que lo monta tiene una balanza en la mano. Fíjese, en 1973 hubo una crisis petrolera. Recuerde que lo que yo estoy manejando o tratando con usted es que ese caballo negro y el jinete tienen que ver con una crisis a nivel mundial que tiene relación con el petróleo. En octubre del año siguiente, del año 1973, durante la guerra del Yom Kippur que enfrentaba Israel con Egipto y Siria, fíjese, los miembros de la OPEP, o sea, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, utilizaron el petróleo como un arma contra los países que estaban a favor de Israel. El precio subió desmedidamente mientras la producción no avanzaba, y aunque esta crisis duró solo 5 meses, fue tiempo suficiente para que la bolsa de Nueva York perdiera 97,000 millones de dólares. La subida del precio crudo, hermanos, llevó a la economía global a una recesión en 1974. Entonces, este tercer sello, hermanos, nos habla de el caballo negro y del jinete que está montado sobre él, que lleva una balanza en la mano, hermanos, y que la voz que se oye en medio de los 4 seres vivientes que dice o que decía
un litro de trigo o un kilo de trigo por un denario y 3 kilos de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino, nos habla pues, o nos representa de medidas, control, nos representa aquí peso, y tiene que ver pues con la economía mundial. Todo lo que se ponga sobre, hermanos, sobre una balanza, ¿verdad?, que tiene que ver con medidas, con control, con peso, hermanos, va a tener un control excesivo, un control exagerado en los tiempos que se están avecinando, ¿sí? Cuando hay un control exagerado en la distribución de alimentos, por lo menos hay 3 causas. La primera, las injusticias sociales, hermano. La segunda, las causas naturales, o sea, que hayan terremotos, temblores, cosas así, inundaciones. Y la tercera, las guerras. Entonces, estas tres causas van a producir un control exagerado en la distribución de los alimentos. Y yo creo, no sé, usted, ¿verdad? Es mi punto de vista, que todo lo que estamos viendo, ¿verdad? El que la gente, el gobierno, por órdenes superiores a nivel mundial, hermano, están cerrando los comercios, están cerrando todo. Tiene que ver más que por el COVID, tiene que ver porque viene ahora mismo, hermanos, ya pronto pues viene el punto en el que van a controlar todas estas cosas. Van a controlar las medidas, van a controlar el peso, van a controlar muchas cosas. El denario, dice aquí, era el pago de un día de trabajo. Antiguamente se podía comprar 15 a 20 libras de estos productos por un denario, o sea, de trigo o de cebada. Y esto, hermanos, representa la devaluación de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos tiempos. Incluso, hermanos, va a desaparecer el papel moneda, va a desaparecer todo dinero físico. Ahora se van a manejar ya no tarjetas de crédito, sino microchips. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde nosotros tenemos el aviso de parte del Señor por medio de su palabra para que nos preparemos, ¿verdad? Porque lo único que nos puede a nosotros, hermanos, auxiliar es, ¿verdad?, escapar de esta tierra. Actualmente estamos viviendo una situación como no se ha vivido antes, debido a la pandemia por el COVID-19. El 29 de abril del presente año, hace apenas unos días, el precio de petróleo, hermanos, cotizó en números negativos. Por ejemplo, por primera vez en la historia. Y fíjese que ante el agotamiento de la capacidad de almacenamiento, es decir, el petróleo perdió todo su valor, se le considera a este día, al 29 de abril del presente año, se le considera como el peor día en la industria del petróleo. Una gran cantidad de buques, cisternas, repletos de combustible, hermanos, han echado sus anclas en los puertos de Los Ángeles y de Long Beach. Y con todo esto, el caballo negro, hermanos, aún no está cabalgando en toda su plenitud, pero ya está pues caminando por las naciones. Esto lo hará hasta la tribulación, cuando ya en toda su plenitud, ¿verdad?, al galope recorra las naciones. Entonces las noticias apuntan, hermanos, según economistas del mundo, que esta pandemia va a provocar una inflación mundial, va a provocar un problema a nivel mundial económico. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 6, y oí, como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino.
El aceite y el vino representa, hermanos, a la iglesia. Nos representa a nosotros. Así que usted no se preocupe en demasía, solamente ocúpese, ¿verdad?, de hacer lo que le corresponde a usted y confiar en el Señor. El vino representa el gozo de la iglesia y el aceite representa la unción. Nosotros debemos estar llenos de la unción del Espíritu Santo y llenos del gozo del vino del cielo, porque ahí es donde está la bendición del Señor. Aquí el secreto, hermanos, es aprender a vivir en escasez y en abundancia. Entonces vivimos estos tiempos y yo quiero decirle que en la Biblia aparecen 13 hambres, 13 tiempos de hambruna. Usted lo puede investigar, ¿verdad? Pero en todas ellas hubo hombres temerosos de Dios que tuvieron que comer, tuvieron incluso para dar. Vemos el caso de José en Egipto, que en medio de los años de las vacas flacas tuvo abundancia de grano, incluso tuvo para darle a sus hermanos. Y fíjese qué interesante, hermanos, que en este tiempo en donde la gente está batallando, yo le agradezco al Señor, hermanos, agradezco al Señor por la abundancia que nos ha estado dando y no le ha fallado, no le ha faltado a ningún hermano o hermana. Y yo les pregunto a los hermanos, ¿cómo están? ¿Tienen para comer? Sí, gracias a Dios, hermano. Y hasta me dicen, hermano, y acá tengo los diezmos del Señor. Y yo digo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque los hermanos no dejan de todas maneras de ser fieles al Señor, a pesar de la crisis que se está viviendo a nivel pueblo, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, hermanos, en la Biblia hubieron hombres temerosos de Dios que no solamente tuvieron para comer ellos y su familia, sino que tuvieron incluso para dar. Entonces, ahí encontramos a José. Ya lo decíamos, ¿verdad? Que en medio del tiempo de las vacas flacas, hermanos, él tuvo abundancia de grano y pudo ayudar también a sus hermanos. Así que no nos quejemos, ¿verdad? Nunca diga, ay, es que yo no tengo. No hable de esa forma. Usted es trigo. No, usted es aceite. Usted es, hermano, vino. Por lo tanto, ese no va a ser dañado. El Señor va a fluir en bendición. Dice la Biblia que el profeta Elías fue sustentado de forma sobrenatural durante 3 años y medio. Dice la Biblia en Primera de Reyes 17, 5 al 6, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, fíjese, y pan y carne al atardecer. Tal vez no hagamos 3 comidas, hermano, pero por lo menos 2 tenemos. Y entonces dice que bebía del arroyo. Como vimos al principio de este tema, hermanos, el arma del jinete del caballo negro en la versión Reina Valera 09 dice que es un yugo en su mano, que representa un yugo de esclavitud a varias cosas que nosotros debemos romper. El enemigo de nuestras almas quiere hacernos esclavos y podríamos decir que está el yugo de la transgresión, el yugo de Egipto, el yugo del libertinaje, el yugo de deudas, etc. Pero como valientes, hermanos, si obedecemos y seguimos los mandatos y preceptos bíblicos, lograremos vencer y romper cada uno de esos yugos. Bien, mis hermanos, entonces este es el tiempo en que el Señor va a glorificarse. Ya el caballo negro está cabalgando, pues, y nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos confiando en el Señor, pase lo que pase. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo se te será devuelto. Siembra en abundancia y el Señor te va a bendecir tu cosecha. Por lo tanto, mis hermanos, cuidémonos, oremos
Mantengámonos en comunión con Dios. Y yo voy a dejarles con este canto y de esta manera me despido de usted, pidiéndole al Señor que derrame bendiciones sobre su vida en abundancia. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mí. Te ofrendo mi vida en confiamos en ti, Señor. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Aquí estoy. Tú me envías conocido. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Otra vez. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Envíame a mí. Aquí estoy. Tú me envías conocido. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Te ofrendo mi vida, Señor. Aquí estoy. Tú me envías conocido. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga a todos y que el Señor me los guarde hoy y siempre. Maranata, Cristo viene.